comenzamos. Ya, chiquillos, voy a hacer chiquitito ahí. Como les dije, me pueden interrumpir y me pueden hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. ¿Ya? Para eso estamos. Entonces, clase de lengua y literatura. Ojo que tenemos un debate con la tía Tamara con respecto a esto del nombre de la asignatura. Se supone que se llama lengua y comunicación. O sea, se llamaba, porque ha estado mutando paulatinamente la asignatura a este nuevo nombre. Ha estado moviendo, ¿cierto?, los objetivos a esta nueva idea de ser una asignatura un poco más versada en lo lingüístico, por eso el nombre lengua, y en lo literario, por eso la idea de la literatura. ¿Ya? Es más o menos lo mismo de lo anterior, pero ahora ya la literatura tiene un rol más preponderante en los propósitos de la asignatura en sí. Séptimo básico 2021, clase 2. Yo le puse clase 2 porque la clase 1 la hicimos ayer aquí en el colegio. Entonces yo, como es la misma línea editorial, ¿cierto? Ahora voy a, voy a hacer este nuevo conducto, ¿cierto? De decidir clase 1, clase 2 y así sucesivamente para adelante. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer lo que nos fuimos al colegio? Eh, la clase del colegio está grabada también. Creo que sí, está ¿Dejo grabada. actividad? No, solamente les di como, explicamos un poco lo vamos a ver ahora, vamos a hacer un repaso de la clase de ayer también. Clase a clase vamos a hacer eso, vamos a hacer una presentación del objetivo de la clase, vamos a hacer una previa, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase anterior, y así para adelante. Se supone que todas las clases tienen que estar grabadas, o son de alguna manera grabadas y subidas luego al canal del colegio. Así que ahí pueden encontrar la clase de ayer también cuando la suban, porque en eso estamos. Yo subo esta, pero la de ayer la grabamos en la sala misma, entonces ahí otro profesor el que hace ese trabajo. La clase de hoy día tiene como objetivo, o perdón, como actividad, el nombre que le puse yo, ¿cierto?, es leer para informarnos y formar nuestra opinión. El propósito de la clase es que, bueno, yo les voy a presentar una tanda de textos no literarios en formato audiovisual, van a ser algunos videos, ¿cierto?, de distinto origen, pero que tienen algo en común, que es este hecho, ¿cierto?, de entregarnos información. Entonces, la idea es que nosotros los veamos, tratemos de entenderlos, si sale alguna pregunta, Profe, alguna duda, eh, la respondemos, dígame. ¿cuándo es la prueba del libro? Eso también lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a dar la fecha y todo, ¿ya? Porque estamos Gracias. reestructurando todo el calendario. Decía entonces, vamos a ver los videos, vamos a tratar de comprenderlos, ¿cierto? Bueno, los vamos a socializar, los temas que se plantean en ellos, y a partir de estos videos que vamos a ver, la idea es que ustedes generen una opinión pertinente, que puedan opinar, ¿cierto?, sobre estos videos. Ahí van a salir unas preguntas que se supone que ustedes tienen que responder de alguna manera, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Esto tiene que ver con el objetivo que estamos retroalimentando, ¿cierto?, que es del año pasado, de sexto básico, que es este que está aquí, más o menos grandote, que tiene que ver esencialmente con leer textos no literarios, y ahí hay una serie de textos no literarios. La idea es que a través de estos textos no literarios podamos conocer el mundo, formarnos nuestra opinión, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Reconocer el tipo de información, Profe, si tiene gráficos, etcétera, etcétera. Dígame. la profesora nos había dado una tarea, ¿se la tenemos que dar igual? Eh, ¿Ok? sí, sí, tendría, yo asumo, ¿Sí? digamos, las tareas de la profesora también. Ya. Pero todo eso se lo voy a escribir a continuación, tranquilo, no coman ansias. Ya, gracias, profe. Ok, entonces aquí yo le adjunto dos imágenes que tienen que ver con la forma en la que nosotros en la actualidad estamos conectándonos con el mundo. Bueno, con el tema de la pandemia, pero también un fenómeno que se ha estado suscitando a propósito, ¿cierto?, de la masividad de la electrónica, de los aparatos electrónicos que permiten justamente reemplazar incluso lo que antiguamente era, por ejemplo, el periódico, las revistas, y formas también de ver televisión que son totalmente novedosas para lo que era la televisión hace 10 años atrás, 20 años atrás, por ejemplo. Bueno,
Previamente, y aquí lo que de la clase anterior, nosotros en la clase de ayer habíamos hablado sobre la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Y habíamos tomado como referencia dos tipos de textos, uno no literario, como las cartas, ¿cierto? Que decíamos que básicamente no son literarios porque no presentan ficción y en ellas se intenta, ¿cierto? Esa es la idea, el espíritu de las cartas, se intenta informar o solicitar. Incluso habíamos dicho que también algunas cartas tenían el propósito de expresar emoción. Por ejemplo, las cartas que no son formales. Por ejemplo, una carta a Las cartas de amor. las cartas de amor, por ejemplo, la carta a un pariente lejano, una abuelita, qué sé yo, que son más personales, ¿cierto? Entonces son informales, por lo tanto, pueden contener un poco de emotividad o expresión de sentimiento. Bueno, pero generalmente las cartas son un medio de comunicación más ligado con lo no literario, porque en ellas siempre está contenida una información que es crucial de dar a conocer de manera directa a la persona, ¿cierto?, a la que se está dirigiendo la carta. A diferencia, por ejemplo, de una novela, que es un texto muy demasiado diferente con respecto a los textos no literarios, porque en Las ella, novelas son literarios. las novelas son literarias, pues. Sí. Sí, pues. Eso dije, ¿no? Sí. Sí. Cuando hablamos de novelas me refiero ¿cierto? A los libros, pues, los libros de literatura. Propiamente tal, o sea, no hay un libro mayormente literario que una novela. En ella se crean mundos ficticios, totalmente ficticios, ¿cierto? Aunque yo les decía que hay un porcentaje mínimo del 99%, ¿cierto? Del 99,9% son ficticias. Aquí yo explicaba, ¿cierto? Que a veces, muy poquito, pero a veces se presentan en las novelas cosas que son o que pertenecen a nuestra realidad. Por ejemplo, no sé, el ambiente está ambientada en una ciudad que nosotros conocemos. Los personajes, a lo mejor un personaje histórico, es parte de la novela. Hechos, a lo mejor algún suceso, ¿cierto?, de nuestra realidad gatilla la novela, ¿cachai? Como por ejemplo una guerra que haya sucedido o un accidente o lo que sea, ¿cierto?, que pueda pertenecer a la realidad. Entonces hay algo de poquito, aunque sea, ¿cierto?, de realidad, pero mayoritariamente es ficticia. Decíamos que las novelas tienen una mayor extensión, por lo tanto eso permite que haya más personajes y que esos personajes tengan mayor complejidad en su desarrollo, eh, y que las novelas también pueden incorporar otras formas discursivas. De hecho, en una novela pueden haber cartas, por ejemplo. Los personajes se pueden escribir cartas y de repente el narrador introduce dentro del mundo narrativo, ¿cierto?, esas cartas como una forma de ponernos también a nosotros como lectores en conocimiento de la intimidad de estos personajes, por ejemplo. Yo les contaba a los chiquillos ayer que la novela Drácula de Bram Stoker era una carta, o sea, perdón, era una novela que estaba escrita preferentemente con cartas. Eran cartas que se escribían los personajes entre ellos y así se va revelando, ¿cierto?, lo que va sucediendo en el mundo de Drácula y todo lo que va sucediendo también, este misterio se va develando de a poco porque las cartas también se demoran en serle entregadas de una persona a otra. Entonces los personajes como que van teniendo un desfase con respecto a los hechos y eso lo va generando también esa tensión, ese ambiente de misterio y de terror que caracteriza esa novela, por ejemplo. Entonces, los recursos que utiliza el narrador para poder contarnos la historia pueden ser de diversa índole. Básicamente la diferencia entre uno y otro era esta idea, ¿cierto?, de que hay presencia de ficción. Y eso determina, digamos, principalmente qué es un texto literario y qué es un texto no literario. Ahora, los textos a propósito de textos no literarios, pregunto yo, ¿cómo son los textos con los que nosotros nos informamos? ¿Cómo tienen que ser? No literario, noticias. Ya, pero ¿cómo tienen que ser? ¿Qué nosotros pedimos o exigimos que deben tener sí o sí, por ejemplo? O que Que Títulos. estén bien estructurados. Ya, súper importante, David, excelente. Claro, la estructura tiene que ser muy bien estructurados. ¿Qué más? La forma de escribirla.
porque está el título, después hay que escribir el subtítulo y después así. Ya, o sea, eso es lo que decía David con respecto a la estructura. Pero con respecto a la forma, también tiene que ver con cómo lo cuento. O sea, es muy importante, por ejemplo, La considerar, forma de expresarse. claro, que lo que uno está utilizando como forma de expresión sea seria, por ejemplo. Sea claro para los oídos de la otra persona. Sí, por ejemplo, si yo voy a informar una noticia lamentable, yo no puedo leer decir la noticia riéndome, por ejemplo. Tengo que tener seriedad, sobriedad, ¿cierto? Objetividad, no sé si conocen esa palabra. Se supone que la objetividad es una característica que es inherente a los textos no literarios, que tiene que ver con ese apego a los hechos reales. ¿Qué tan real es lo que se está diciendo, cierto? Eso es muy importante para decir si un texto es no literario, lo caracterizábamos recién. Entonces, los que escriben textos no literarios, los periodistas, por ejemplo, que escriben noticias, tienen que decir todo lo que se supone que sucedió y no lo que ellos creen que sucedió. No sé si captan la diferencia. Por ejemplo, yo no puedo decir... Que ser objetivo. eso es ser objetivo, claro. Yo no puedo decir, por ejemplo, un periodista, estoy cubriendo un hecho noticioso, un tipo mató a otro, por ejemplo. Yo no puedo decir, el tipo parece que no es culpable, ¿ah? Porque yo creo que no, y no tiene una cara de bueno. El periodista no puede hacer eso. Tiene que remitirse a los hechos. Generalmente los periodistas lo que hacen es preguntarle a los carabineros o a los que están investigando cierto el crimen, y ellos, los carabineros, le dicen, bueno, aquí nosotros sorprendimos, o las cámaras de seguridad revelaron que este sujeto, ¿cierto?, le disparó a este otro porque, no sé, porque le quería robar el celular, por ejemplo. Entonces tenemos la certeza, la cámara de video es un testigo, nos aporta un dato concreto. Los textos que nosotros tenemos que considerar para poder informarnos tienen que ser así, tienen que decirnos la verdad. Y ese es el tema, ese es el punto, eso es la objetividad. Por ejemplo, esto. Yo les voy a poner, vamos a compartir este video, ¿cierto? Que es acerca de los orígenes de la humanidad en relación, digamos, a lo que se sabe de cómo la humanidad ha evolucionado. Fíjense la evidencia que se utiliza en este video para poder explicarnos algo que se supone nosotros asumimos medianamente, porque nuestro conocimiento con respecto al pasado es bastante limitado. Es muy extenso el pasado y nuestro tiempo, ¿cierto?, de conocimiento con respecto a ese pasado es muy escaso. Para eso los trabajos, ¿cierto?, que hacen antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que está dedicada a un trabajo científico de desentrañar, perdón, ese pasado que nosotros desconocemos. Corre video. Pongan atención. Por lo común, sentimos que le ha cautivado y quiere profundizar más en el tema. Eche un vistazo a nuestras fuentes. Las encontrará en el sitio web que hemos creado especialmente con Wix.com para la audiencia de nuestro canal en español. Ahí empieza como una publicidad de Wix, así que vamos a saltar esa parte. Pero se entiende que las fuentes de este video están... Nos encanta convertir los temas. Las fuentes de este video están disponibles para que ustedes las revisen, las consulten. O sea, las personas que crearon este video tienen la certeza de que lo que están diciendo tiene un respaldo científico, ¿ya? Entonces, le vamos a llamar al video texto 1 y vamos a calentar motores para que entiendan la idea de cómo tienen que hacer la actividad. Yo voy a mostrar, por el tiempo que nos queda, ¿cierto? Nos quedan más o menos como 10 minutos. Voy a mostrarles el siguiente video y voy a dejar los 3 videos, ¿cierto?, de la clase de hoy día, porque eran 3 los que quería mostrar. Esa es la actividad. Esta es una de las actividades. Se supone que cada uno de los videos tiene una tanda de preguntas que tienen que ver con reflexionar y preguntas que también tienen que ver con ustedes, con la opinión de ustedes. Entonces, yo quiero que vean los videos, quiero que analicen la información que están recibiendo, que evalúen si esa información que están recibiendo es verídica, es legítima, es creíble,
comprobable también dentro de los propósitos, ¿cierto? De reconocer que los textos no literarios son ese aporte y opinen en relación, digamos, a la información que contienen estos textos. O sea, que les sirva a ustedes también como una forma de pensar. De hecho, la reflexión final del video es, por ejemplo, a no enfadarse con cosas que son tan triviales, pues sí. Tenemos tanta historia de nuestra humanidad y hemos llegado, ¿cierto?, a este punto tan frágil de nuestra historia que de repente cosas que son como enfadables no lo son, o sea, son insignificancias. Sean más inteligentes ustedes, sean más evolucionados. Bueno, el texto 1 se trata más o menos de contar la historia de la humanidad, desde su formación básica, ¿cierto? De su composición más ancestral, podríamos decirlo, ¿cierto? De una manera como más categórica. El pasado completo de la humanidad. La información que se expone como es la información, ¿cierto? Una información lúdica, muy al alcance, ¿cierto?, de cualquier espectador, que tenga ciertas nociones más o menos medianas de historia, ¿cierto? En el caso de ustedes, séptimo básico, están en posición de entender el De video hecho, sin eso ningún mismo no problema. estaba pasando en la historia, eso mismo de los En sapiens. materia de ustedes, pues claro, o sea, si yo le muestro este video a un niño de 3 4 años, seguramente le va a llamar la atención los colores, el sonido, pero no va a cachar nada de lo que dice el texto, como video, ¿cierto? Como texto. Bueno, eso es importante con respecto a quién es el depositario de la información, porque si se entiende que es un público heterogéneo, es decir, diverso en edad, en sexo, en origen, en educación, la información tiene que ser estandarizada. Que todas esas personas, en todas esas diferencias o diversidades, ¿cierto?, puedan entender el texto de buena forma. Eso es lo que hacen los textos de divulgación científica, así lo vamos a denominar a esta tanda de videos que tengo preparada para ustedes. Textos que son de divulgación científica, o sea, todo lo que saben los científicos lo hacen de manera sintética, de manera lúdica, de manera didáctica, podríamos decirlo, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan entender. El trabajo Profe, el trabajo de muchos científicos. Víctor. esta tarea se la tenemos que enviar a su correo. Sí, de hecho voy a ponerlo aquí en el chat, mi dirección de correo electrónico, para que, para que me escriban ahí. Y voy a poner mi teléfono también, ¿ya? ¿De Por si WhatsApp acaso. o de llamada? El teléfono para todo. Ah, espérate, me equivoqué. Lo puse en la sala de espera. Qué tonto. Ahora sí me voy a cambiarlo para acá. Ahí sí. Ahí está mi correo electrónico y mi teléfono, ¿cierto? Para que me hagan todas las consultas que quieran hacerme con respecto a la tarea, a las fechas de prueba, porque a lo mejor no les voy a alcanzar a responder hoy día, y ahí les puedo explicar bien y ustedes difunden la información con sus compañeros, ¿ya? ¿Tenías ¿Verdad, alguna, profe? ¿Cuándo la fecha de la prueba? para darle tiempo a la clase, eso lo puedo responder después por chat, ¿ya? Para dejarles tranquilo también con respecto al tema del libro y otras cositas que también son importantes que ustedes vayan sabiendo, ¿ya? Por favor. Decía, entonces, con respecto a si tienen alguna noción. Esta es una pregunta que ustedes pueden responder con respecto a lo que ustedes saben. La pregunta 3, ¿cierto? ¿Tenías alguna noción sobre lo tratado en el texto 1? O sea, ¿sabían un poco de lo que es un Neandertal, por ejemplo, o que habían más humanos antes, de distintas razas de humanos, ¿cierto? Y nosotros somos una de las razas de humanos que sobrevivieron al Profe, paso del tiempo, cosas por el estilo. ¿y cómo tenemos que explicar eso? Como poner sí, sabía de los Homo sapiens, ¿cómo respondemos eso? Bueno, Profesor, dígame, Jaime. yo más que opinar de que sí entendíamos de que sobrevivimos, yo creo que nos fuimos evolucionando y adaptarnos al cambio. Claro, esa es una de las características justamente de nuestra raza humana, la capacidad de adaptación. De hecho, lo dijo Charles Darwin, ¿cierto? A propósito de que prevalecía la especie que mejor se adaptaba al medio. La sobrevivencia, ¿cierto? Del más fuerte, como se le dice también. Y Profe, hay una pregunta que ustedes pueden hacerle, si quieren hacerle alguna pregunta
hipotética, por supuesto, al autor de este video, de esta información. Profe, Dígame. ¿cómo podemos explicar esa pregunta? ¿Cómo podemos responderla? Esa de, o sea, ¿tenías alguna noción? ¿Qué escribimos? Tenemos, sí, tengo noción de tal cosa, tal, ¿no? Víctor, déjame terminar de hacer la presentación y te respondo esa pregunta con parte, digamos, del video que se supone, o sea, por parte de la clase que se supone que es para resolver esas dudas también. Bueno, el segundo video, que por tiempo no lo vamos a ver, porque dura 10 minutos, tiene que ver con si se puede estudiar, el título del video, si se puede estudiar un fantasma científicamente. Él se llama Aldo y él es científico, digámoslo así, es científico. Entonces, desde la perspectiva científica que él maneja, trata de explicar el fenómeno de los fantasmas y desmentir un poco, ¿cierto?, todas esas incoherencias que hay con respecto a la idea de lo paranormal. Básicamente, ¿cierto? Desmitifica, como se dice en lenguaje científico, borra, ¿cierto?, esta idea equivocada de que los fantasmas son esto o esto otro, ¿cierto? Eso lo presenta en este video y en el canal que él tiene que se llama El Robot de Platón, que habla de distintos temas, ¿cierto? Y hace como acercamiento, como les decía recién, acercamientos científicos a la gente que no es científica. Entonces, es bueno que lo revisen. Lo voy a dejar colgado para que ustedes lo vean también después y respondan a la pregunta. Bueno, Hola, soy Aldo. sí, ya, sí sabemos que eres Aldo. Y ahí están las preguntas del texto 2, ¿ya? Vamos a distinguir, ¿cierto? Texto 1, video 1, texto 2, video 2, el de Aldo, y las preguntas que tienen que ver con de qué se trataba, que ustedes puedan hacer una síntesis de él, cuál podría ser la intención de la específica de Aldo, el autor de este video, qué es lo que él pretende hacer, ¿cierto? Si has tenido, bueno, aquí una pregunta personal. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal que se pueda cuestionar desde el punto de vista físico como científico? ¿Sabes lo que es un texto de divulgación científica? Eso es una pregunta también de orientación general. Ese es el texto 2, ¿ya? Y luego tenemos el texto 3, que es una noticia de un canal de noticias alemán que se llama Der Spiegel, ¿cierto? Que tiene sucursales en todo el mundo, y una de ellas, ¿cierto?, está aquí en América Latina, y ellos informan desde el trabajo periodístico que hacen, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en distintos países, con distintos hechos noticiosos, importantes, relevantes. Y con respecto al tema del coronavirus y el manejo del coronavirus, ¿cierto?, ellos hacen una nota periodística de 2 o 3 minutos, si no me equivoco, acerca de lo que está sucediendo en Brasil. Esto es de ahora, está pasando ahora en Brasil. Entonces es importante que lo vean, lo revisen, ¿cierto? No lo vamos a ver hoy día, ahora el tiro ya. Y las preguntas que tienen que ver con el texto 3 a propósito de preguntas más de manejo, ¿cierto?, de la información. ¿Cuál crees que puede ser la raíz del problema de lo que está pasando en Brasil? A propósito de lo que dice el video, y ustedes pueden consultar otras fuentes también. ¿Cómo era la información expuesta en el texto 3, mostrando, ¿cierto?, en corto tiempo este hecho noticioso? Cómo se presenta la información, si ustedes entendieron bien lo que quieren decir, las cifras están bien, coinciden, digamos, con lo que se supone se sabe de ese manejo de la pandemia en este país de Latinoamérica. Contraste con Chile, ¿cierto?, porque también se hace contraste con nuestro país, nos comparamos, ¿cierto?, nosotros tenemos tantas vacunas, tantas personas infectadas, hay tal medidas sanitarias, ¿cierto?, que estamos implementando. Brasil está haciendo lo mismo, o no, ¿qué pasa allá?, ¿cierto? Eso lo pueden investigar también. ¿De qué manera, ¿cierto?, podría incidir el hecho de que se informe, de que este hecho se informe a nosotros? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que saber lo que está pasando en Brasil? ¿Nos importa? ¿De qué sirve? ¿Nos sirve de algo? Eso para que ustedes lo piensen de alguna manera. Y en general, ¿cierto?, esto ya más en general, ¿es importante estar informados? Una pregunta retórica, porque se supone que la respuesta debe ser de todas maneras sí. Siempre es importante estar informados. Pero ustedes ahí, quiero que ustedes me respondan con sus propias palabras, ¿ya? Y pueden decir que no también, pues ahí ustedes pueden hacerlo. Aquí yo quiero que saquen un pantallazo, si se puede, a este código, porque este código, este que está aquí, que está mostrando, ¿cierto?, la señorita, este código es el código con el que nosotros nos vamos a conectar
en Google Classroom. Y en Google Classroom, respondiendo a las preguntas de Víctor y a todos los chiquillos, ¿cierto?, que están conectados en esta mañanita, en Google Classroom yo voy a colgar los 3 videos y a cada video, ¿cierto?, voy a dejar una hoja de Word en la que ustedes van a poder responder, editar la hoja de Word, ¿cierto?, y responder a las preguntas que salen, que ahí les voy a poner números para que sea más ordenado, ¿cierto? Y se puede hacer en el cuaderno. Y también se puede hacer en el cuaderno y me lo mandan al correo, ¿ya? Ese también es una forma, digamos, de solucionar el problema. Mientras tanto, para que los que no cachen Classroom, les voy a decir, por favor, lo más importante es que tengan, si ya les llega el correo electrónico, ahí les voy a mandar una invitación más formal, ¿cierto?, a participar, ¿cierto?, en esta plataforma de educación. Lo importante es que tengan una cuenta Gmail dentro de lo posible, ¿cierto? Ojalá que vean algunos tutoriales de cómo se usa Classroom. También es importante considerar que los tutoriales sirven para poder informarnos también. Y bueno, cualquier consulta, ¿cierto?, duda que tengan, no se aflijan, apliquen, ¿cierto?, el comodín del profe, que sería llamarme al teléfono. Y usted ya tiene mi número, me preguntan o escribirme en el chat, ¿cierto? Lo importante de eso es que escriban, porque yo tengo a todos los alumnos que tengo acá y atiendo todo el día el celular. Es bueno que me pongan el nombre de ustedes, ¿cierto?, y el curso, y me hagan la consulta. Entonces yo los agrego a mi WhatsApp y les respondo las preguntas y voy guardando el hilo, ¿cierto?, de nuestra conversación, por si acaso, ¿cierto?, tienen alguna duda de tus compañeros y podemos copiar, ¿cierto?, la información y qué sé yo, difundirla de mejor modo, ¿ya? La idea es que nos comuniquemos bien. Ese es el punto. Ese es el comodín. Cualquier cosita me preguntan a mi WhatsApp, la duda que tengan con respecto a esto. El código es ese que está saliendo en pantalla. Se los voy a mandar al correo electrónico, ya, por si acaso. Y ahí voy a subir la tarea. Hoy día a la tarde subo la tarea para que la revisen en particular. Y esto para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, ¿cierto?, de decir adiós. Con respecto a qué aprendimos hoy día, bueno, dentro de todo, solamente revisamos un video, pero entendemos que es súper importante entender que los videos que nosotros vemos como material de conocimiento están basados en fuentes de información. Lo importante en este caso, ¿cierto?, es que esas fuentes de información nos permitan y nos den a nosotros una tranquilidad con respecto a que lo que nos están diciendo es o se puede comprobar científicamente. O se puede comprobar de alguna manera. No científicamente, pero sí se puede comprobar que es cierto y tener esa tranquilidad. Entonces, esa información no es descabellada, no es una locura, no es una hipótesis, no es un credo, ¿cierto? Sino es algo concreto, algo que se puede precisar y comprobar científicamente o a través del método científico. ¿Por qué son importantes estos aprendizajes? ¿Y cómo integro estos aprendizajes en mi vida cotidiana? Bueno, son importantes porque de alguna manera nos permite distinguir una cosa de la otra, lo que es verdadero de lo que es falso. Pero también nos sirve esto integrarlo, por ejemplo, a esta... Isabel, se te abrió el micrófono. Esta idea, ¿cierto?, de integrar estos aprendizajes para que nosotros también vayamos por la vida con la certeza de que lo que se nos está diciendo es verdadero y poder tomar acciones con respecto a eso. Imagina que nos llegue una información falsa de que nos están invadiendo los extraterrestres y nosotros nos metamos en un búnker y que nos escondamos ahí 30 años esperando que los marcianos se vayan y nunca sucedió eso. ¿Es falso? Bueno. Algo así, ha pasado algo así. Sí, ha sucedido, por eso lo digo. Por eso lo pongo como ejemplo. Sí, pues ha pasado. Hay gente que de repente se prepara para un apocalipsis zombie o para una guerra nuclear y se esconden en un búnker y resulta que no ha sucedido nada de eso De todavía. hecho, un papá pensó que iba a caer un meteorito y se escondió en su búnker por 7 años y resultó que nunca había pasado nada. Claro, imagínate toda la gente que para el año, esto es triste lo que voy a decir, pero es real. Gente que tomó la drástica decisión de quitarse la vida para el año 2020, para el año 2000, pensando que el 2000 se acababa el mundo, por ejemplo. Y eso, De esa hecho, hicieron información, una película pensando que se iba a acabar el mundo. a propósito de eso, las sectas, por ejemplo, tienen ese error de que toman información que no es verídica, no es comprobable científicamente, y son, bueno, comportamientos bastante
bastante drástico en este tema. Profe, Dígame. Y con esto cierro. lo que no alcanzamos de ver hoy, los otros videos, va a quedar como tarea ahora que tenemos su Gmail. Sí, señor. Va a quedar como tarea lo que no Ajá. alcanzamos a ver hoy día, por el tiempo que es muy acotado. Ya. Yo todavía Gracias, estoy con la idea de tener clases de 1 hora y media. Tengo que adaptarme, digamos, a este nuevo formato. Chiquillos, los tengo me tengo que despedir porque estamos en la La hora. fecha del libro. La fecha del libro es la primera semana de abril. El día no sé exactamente, creo que el 8, sino 8 y 9, por si acaso, ¿ya? Para que también me lo pregunten después porque tenemos que calendarizar, estamos en eso de calendarizar. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho. Profe, Cuídense mucho. No los eso puedo- de qué aprendimos hoy se lo tenemos que enviar a su correo. eso es una reflexión sobre la clase. Ah. Las preguntas de lo que quede en Classroom, eso sí, ¿ya? Cuídense, ¿cierto? Los quiero mucho. Chao, chao. Chao, profe.